Estás escuchando Barceloneando con Raquel de Crealidades en radioviajera.com. Bienvenidos a la segunda parte de Viajando con la Mente por Barcelona, Barceloneando con la Mente. Si te has perdido la primera parte, no te preocupes. En el episodio anterior hemos hablado del origen de Barceloneando y hemos realizado una primera experiencia que se puede escuchar simplemente sola. Podemos viajar simplemente por esa experiencia o podemos continuar con esta. Cada uno de esos episodios de Viajando por la Mente, aunque son prolongados y se pueden continuar, sirven para conectarte en ese espacio, en ese viaje de espacio interior, sin espacio externo, sin puntos, sin tiempo, sin coordenadas más allá de ti mismo. Por lo tanto, siempre que te sean útiles, puedes realizar ese viaje único y exclusivo para ti, esa cita única y exclusiva para ti, de modo especial. Como bien sabes, Barcelona es una de mis grandes pasiones. Desde el momento en el que llegué con mis maletas, hace ya tiempo, sabía que iba a ser una gran aventura. El otro día indagábamos mucho más allá. Indagábamos en cómo comienzo a buscar ese templo de Augusto, enamorándome de esa ciudad como tal. Escribiendo ese manual de experiencias e historias acontecidas en un cuaderno, que hoy en día están presentes ya en un blog. Pero todo eso viene de mucho más atrás. Viene de hace 16 años. Un lugar que me embelesó, que me invitó y te invita hoy a ti a pasear mirando cada edificio, cada calle, perderte en las cornisas y en los dibujos que se engarzan con el cielo y los techos. Hechos que eclosionan de forma distinta cuando los disfrutas y permites explorarlos. No importa en qué momento de tu vida ocurran, siempre puedes recorrer esas rutas y guías en tu mente y disfrutarlas, imaginarlas y hacer de Barcelona algo para ti, único, como puedes hacer de cada lugar que quieras imaginar y con el que quieras fantasear. Lo importante no es el lugar, es lo que tú creas en él, ese encuentro, esa relación con él. Así que hoy vamos a husmear y a explorar esos rincones por medio de relatos. Y te invito a que cierres los ojos como motivo de volver a ti, para recorrer esas calles y esas curiosidades de un modo diferente, sabiendo que siempre estás en ti mismo, contigo mismo, en una pura relación, en una cita maravillosa. Habíamos recorrido un poco del Gothic buscando ese templo de Augusto, ese templo en el que se origina Barquino Romana. Seguimos paseando, fantaseando, desdibujando todas nuestras experiencias y colmándonos de esos colores, del Gothic, de sus piedras, de esas reconstrucciones y sus secretos. Y sin más ni más hicimos chas y llegamos a la Sagrada Familia. Y ahí empezó nuestra excursión por esa ruta del modernismo. Recorrimos sus vidrieras, todos los detalles de su exuberante fachada. Admiramos cual templo desde el lago, cómo se perdía en el espacio, alzando su mirada al cielo. Y nos recordaba a Montserrat, esa montaña mágica, meca de la espiritualidad de Cataluña, en la que tanto y tanto han descubierto las distintas personas de
Barcelona y aquellos que decidieron venir a explorar. Ahí se inspiró Gaudí, inspiración de tantos. Seguimos caminando y llegamos al Hospital Sant Pau, otro punto del modernismo, y nos perdimos también por sus colores y por esa fuente de curación que no solo alimentaba el alma y el espíritu, sino que también sanaba al ser un hospital. Y seguimos bajando el otro día, en el episodio anterior, por el Passeig Sant Joan, admirando la Casa Macaya y otras joyas del modernismo y ese nuevo bulevar en el que terracear y disfrutar de un buen vermut o un buen brunch. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos fuimos sumergiendo, después de hacer una parada previa por Gracia, en el corazón de Barcelona. Soñábamos con desembocar en la Ciudadella, un parque, antigua ciudadela militar, que se convirtió en un parque o un museo viviente, pero ya llegaremos a eso. También pasaremos por el Arco del Triunfo, pero no adelantemos acontecimientos, porque aún estábamos bajando el Passeig Sant Joan, lo que fuera el Chinatown de la ciudad años atrás, reformado a modo de boulevard en los últimos años, como decíamos, llevando a resurgir locales característicos del panorama, convertido en esa meca del brunch y del vermú, readaptando antiguas lecherías como la Granja Petit Bo y granjas catalanas a los nuevos tiempos y a los nuevos usos. Parecen galerías y lugares donde el metabolismo de la ciudad se calma y a la vez se reactiva de un modo diferente. Un paseo histórico que ha resurgido convirtiéndose en uno de los lugares del momento, no pasando indiferente para nadie cuando antes parecía olvidado y oscuro, a pesar de la gran apertura y la multiplicidad de usos que tenía. Ese lugar al que hoy peregriné al Hipster y el Modernillo y se reúnen en distintas zonas de disfrute. Han aparecido también tiendas bio y locales healthy y gourmet, artesanía, restaurantes diversos, más actuales y algunos clásicos. Y aún así se trata de una calle con larga historia. La historia del Passeig Sant Joan se remonta a 1795, fecha en la que se iniciaba la construcción de un paseo que bordeaba la explanada de la Ciudadela. Hoy en día, tras haber adquirido diversos nombres a lo largo del tiempo, se recuerda su nombre inicial. Y en este tramo abierto, que parece ir de mar a montaña o de montaña a mar, y que culmina en el Arco del Triunfo y en el actual Parque de la Ciudadella, se encuentran diversos elementos que no puedes obviar. En esta ocasión, vamos a detenernos en algunos de ellos en nuestro paseo, mientras vemos cómo las bicicletas rojas de Barcelona del Bicing pasan a nuestro alrededor, y las personas con los perros y los niños sonríen y juegan en los distintos parquecitos del lugar, en ese nuevo bulevar, en esa nueva avenida, con tanta historia que ha sido reafirmada en 2013. En esta ruta de paso no podemos obviar el monumento a Jacint Verdaguer, tampoco el monumento al Dr. Robert en la Plaza Tetuán, una plazoleta con un parque que puede pasar desapercibida y aún así tiene tanto que decir. El Dr. Robert, ese alcalde tan polémico en la historia de Barcelona. Pasaremos también por la Fuente de Hércules, una estatua pública original, la más antigua de la ciudad. Pasaremos por la iglesia y el convento de las Aletas, actual Colegio Maristas, que te va a embelesar por su arquitectura, al menos no te va a dejar indiferente.
La casa Macaya será otro de los puntos de visita. Y por último, Arco del Triunfo. En cuanto al convento de las Saletas, merece especial mención por su belleza en ese islote al comenzar, la singularidad de sus cornisas puntiagudas, por encontrarse además en ese espacio abierto. Se inició en 1877. Fue la obra culmen de Joan Martorell i Monteys. Es una obra hermosa, neogótica, con aire neomudéjar y detalles únicos. Fue rehabilitada tras sufrir graves daños durante la Semana Trágica de Barcelona, en la que fue incendiada y asaltada. Afortunadamente hoy llega a nosotros con delicadeza y suavidad, pasando desapercibida, pero a la vez, aunque pase desapercibida de la historia, no pasa desapercibida a tu mirada. La casa Macaya es otro punto que podemos admirar de bajada. Se encuentra en el 108 del paseo. Blanca, esa hermosa obra modernista contrasta por la simplicidad de su fachada, con esgrafiados de Joan Paradís y la gran ornamentación de sus ventanas en piedra labrada. Una excelente obra de Puig i Cadafalch en el siglo XX. Si escuchas Realidades, sabrás que es uno de mis arquitectos modernistas favoritos, un polímata que admiro. Te invito a descubrir más sobre él en el capítulo del modernismo, en algunas de sus obras. Tenemos muchos artículos sobre él y muchos podcasts en el que puedes desentrañar sus facetas de escritor, de historiador, de artista, de político y todo lo que hizo por esta ciudad y el desarrollo de la cultura, el arte y la arquitectura. Si deseamos admirar dos joyas poco conocidas de la ciudad, podemos realizar una mini desviación de la ruta, como quien toma un bici y se tuerce bajando a mano derecha. Son dos secretitos que solo te tomarán unos pocos minutos descubrir. Tendrás que realizar una breve desviación por la paralela de Passeig Sant Joan a la calle Bailén, situada a mano derecha, como te digo, si se mira en dirección Arco del Triunfo. Ahí vas a encontrar el convento de Santa Catalina o los dominicos. Es un grato placer encontrarse con estas joyas. A menudo pasan desapercibidas. Están en la calle Bailén número 10, con esa belleza de claustro en ese convento gótico, realizado a petición de Jaume I en 1223, siendo de un imprescindible. Un oasis de paz, en el que es posible escuchar cánticos y rezos según la hora. Te recomiendo que si estás en Pascua, en Segunda Pascua, lo visites para ver cómo baila el Oukumbaya. El Oukumbaya es una tradición de Pascua en la que en los claustros se engalanan las fuentes con flores a modo de ofrenda. Se pone un huevo en lo alto de la fuente que baila y baila y baila sin cesar, en honor a la venida del Espíritu Santo. Bajando además por la calle Bailén, vas a poder admirar la casa Masriera. Se asemeja a un templo clásico y sin embargo es una casa personal. Es posible que pienses, oh Dios mío, un templo de l'Eixample en medio de Barcelona. ¿Qué es esa mole? En el número 70 encontramos la obra de Josep Vilaseca, un edificio encargado en 1882 por la familia de joyeros y artistas Masriera. La verdad es que los Masriera deseaban disponer de una casa-taller a imagen y semejanza de ese templo de Augusto que comentábamos en el episodio anterior.
La colosal obra no solo dispone de un taller, sino también de dependencias e incluso un teatro. Por esta zona también encontrarás un mercado muy singular, colmado de flores, en el que está Floristerías Navarro, que abre 365 días, 24 horas, y colma la calle de las más maravillosas estampas florales que puedas imaginar, sinestesias y colores, estímulos sensoriales, que harán las delicias de cualquier encuentro, ya sea muy de madrugada o estés en la vorágine del día. Podemos ya volver a Passeig Sant-Joan y antes de culminar en la fabulosa puerta de la Exposición Universal de 1888, Arco del Triunfo, se puede divisar una enorme farola en el número 26 del paseo. No te la pierdas. Se trata de la fabulosa Biblioteca Arús. La biblioteca fue una donación del señor Arús, un defensor de la cultura y de la cultura catalana por extensión en el siglo XIX. La biblioteca, exquisita, está especializada en movimientos sociales y masonería, ya que al parecer su benefactor, según cuentan, había sido miembro de la logia masónica. Arús era miembro, de hecho, de varias logias masónicas en Italia, Barcelona y Lisboa, y además creó la logia Avant. Gracias a su extraordinario trabajo y colección, hoy en día es posible visitar esa espectacular biblioteca, ese punto de encuentro de la cultura de la ciudad, y admirar esa arquitectura interior, ese sistema de articulación de libros, descifrar sus tesoros y, por supuesto, visitar una de las estatuas de libertad que realizó el mismo Eiffel. Sabemos que hay la de Nueva York, la de París, la de Argentina, y tenemos también nuestra particular reproducción en el Eixample, en el Ensanche de Barcelona. Ahí, en esa biblioteca Arús, está esperándote. Ya puedes seguir y pasar debajo del Arco del Triunfo de Josep Vilaseca, encargado de realizar la puerta de la Exposición Universal de 1888, un magnífico monumento que marca la entrada al Passeig Lluís Companys desde Passeig Sant-Joan. Hoy en día esta zona es uno de los lugares de paseo y descanso que abren paso a los barrios de la ciudad más viejos y más hermosos. El barrio del Born o la Ribera. El Passeig Lluís Companys, la zona del Parque de la Ciudadella, tiene muchos elementos alegóricos a la Exposición Universal de 1888. Muchos edificios y monumentos se erigieron con motivo de la exposición. Gran parte de ellos, como el pabellón aneológico, el Palacio Industrial, han desaparecido. No obstante, por la zona aún se conservan el Hibernáculo, el Arco del Triunfo, el Castillo de los Tres Dragones, el Museo de Geología, el Umbráculo y la Galería de las Máquinas que hay y que hoy forman parte de los servicios del zoo. Vamos a seguir disfrutando de nuestra ruta una vez llegada al Born, una vez llegado a la Ciudadella. El Parque de la Ciudadella en la actualidad es un lugar muy popular y querido en Barcelona. Está erigido en los terrenos de la antigua Ciudadella o fortaleza militar que creó Felipe V, en lo que antiguamente era el barrio de la Ribera. Durante mucho tiempo fue el único parque de recreo de la ciudad. Se trata de un parque con un estanque, un embarcadero, una zona ajardinada, una iglesia, un colegio, un museo, un zoológico y un jardín botánico.
Su origen se remonta tras la Guerra de Sucesión y la caída de Barcelona en 1714 ante las tropas borbónicas. El rey Felipe V mandó construir la mayor fortaleza militar del momento para evitar posibles levantamientos de la población. Para semejante misión, se instó al arquitecto Prosper de Borbón llevar a cabo la obra. Además, se tiró la fortificación inicial existente en Montjuïc, dando paso a un nuevo castillo que ayudase en la tarea de evitar asedios a la corona. Esta es la historia de cómo se ha puesto luz en un lugar en el que antes había sombra. Como una zona arrasada por el miedo a las sublevaciones, una zona repudiada por el pueblo, reconstruye con su uso de recreo y contemplación y pone luz y amor donde antes había miedo. Tras una semidestrucción de la fortaleza militar y una reconstrucción por parte de la regente María Cristina, sería finalmente en 1868 cuando fue donada realmente al pueblo catalán y barcelonés. Se comenzaría derribando la Torre de San Juan, prisión militar de la Plaza de Armas. De todo este lugar solo permanecerían en pie la iglesia castrense, aún existente en la actualidad, el Palacio del Gobernador, hoy en día Instituto de Educación Secundaria, y el antiguo Arsenal, hoy Parlamento de Cataluña. La Exposición Universal de 1888 sería la encargada de reconstruir el lugar a manos de Josep Fonsaré. Fonsaré se inspiraría en el ideal de un parque como pulmón de la ciudad, integrando elementos vistos en Londres, Francia, villas de recreo de Roma y Florencia, y los jardines de Luxemburgo en París. La Exposición Universal y sus elementos fueron un plus. Los arquitectos modernistas de más renombre participarían en el diseño de las diversas estructuras del parque. La fabulosa cascada, la obra hidráulica, la gruta, por ejemplo, son elementos que contaron con la cooperación y diseño del gran Gaudí. Entonces era un joven que ayudaría a Fonsaré y a los distintos escultores a crear la llamada cascada monumental. Domènec Montaner comenzaría a introducir tendencias modernistas en el Castillo de los Tres Dragones, otra de las obras espectaculares arquitectónicas de ese parque. El edificio marcaría el paso del neogótico al modernismo, algo que también podemos ver en otro lugar de otra punta de Barcelona, en otro pueblecito que absorbería la ciudad, como es la Casa Candeu en Les Corts. Siguiendo las tendencias impuestas por la Exposición Universal de Londres de 1851, se crearía el Invernáculo, inspirado en el Crystal Palace. Se crearon además otros edificios, numerosas esculturas y una notable y calculada arquitectura paisajista que a día de hoy continúa siendo digna de admiración por locales y visitantes. Desde el parque se pueden acceder a distintas zonas diferenciadas de la ciudad. Nuestra ruta prosigue por el Born, por la salida por el Zoo, rumbo a la amplia avenida del Marqués de Argentrera. La avenida reza el nombre del ingeniero artífice de la fabulosa estación de França. Otro punto a mencionar, otro punto que veremos sobre todo cuando hablemos de la Exposición Universal de 1929 y 1988, en esa historia de las exposiciones y Barcelona, y cómo las distintas exposiciones a lo largo del tiempo han transformado la ciudad, como también fuera los Juegos Olímpicos o posteriormente el Fórum. Pero no nos desviemos. La avenida que podemos ver abrazando y a un lado, a un flanco de la Ciudadella, reza el nombre de este ingeniero, creador o artífice de la Estació de França. Era la primera estación de importancia en Barcelona construida a principios del siglo XX. Se inaugura para la Exposición Universal del 29. Solo 2 semanas después de la inauguración tenía como fin ser la ventana a Barcelona. La estación contaba con las mejoras técnicas e hidráulicas, avances y una estudiada estética.
aún hoy en día sigue siendo un lugar hermoso en el que pasar el tiempo o tomar el tren. La empresa maquinista terrestre y marítima, uno de los motores industriales del país que poder recordar en esa historia de la Barceloneta, aquí en Barceloneando, también tendría mucho peso en la elaboración de la maquinaria de la estación. Posteriormente pudiera sufrir los daños del paso del tiempo y de la guerra, y hoy en día solo quedan sus vestigios en el barrio Barceloneta, ese barrio antiguo, pescador y posteriormente obrero, primer barrio obrero de Cataluña. La calle La Maquinista, en el barrio de La Maquinista, en el barrio de la Barceloneta, ese barrio pesquero, nos muestra los antiguos viales del tren para llevar el cargamento de material con el que crear esas estructuras terrestres y marítimas. Antes de seguir indagando por el Born, llegar a la Barceloneta, pasar al barrio gótico, en este viaje de Barcelona con la mente, vamos a hablar un poco más de la ciudadella a modo de curiosidades y deleitarnos con sus fuentes, sus árboles y esa obra de arte escultural que no solo es un pulmón, sino también un comienzo. Hoy vamos a hablar un poquito más de cómo ese lugar de sombras vio la luz y abrazó la ciudad. Del lugar más odiado surgiría el más querido. Vamos a curiosear la historia del Parc de la Ciudadella, una ciudadela militar en la que surgiría este primer parque de Barcelona, extenso y más coherente. Existen lugares que realmente merecen paladearse y este es uno de ellos. El nombre de Ciudadella viene de haber sido una fortaleza militar durante más de un siglo. Tenemos que situarnos en ese barrio de la Ribera medieval, en la época de la Guerra de Sucesión Borbónica, con Felipe V en 1714. Tras la victoria de Felipe V, se decide crear una fortificación que evite las sublevaciones del pueblo de Barcelona, y ahí se empieza a recrear toda la nueva estructura que dio lugar al Born y también a la Barceloneta. La Ciudadella reorganizó la vida de los barrios colindantes. Felipe V se valió de la Ciudadella junto con el castillo de Montjuïc como eje militar para dominar la ciudad. Esta fue encargada al flamenco Prosper de Borbón entre 1716 y 1718. Toda la revolución de construir la fortaleza supuso el derribo de todo un barrio, el barrio de la Ribera, que hoy en día puedes vislumbrar como ruinas debajo del mercado del Born. También suscitó la necesidad de reestructurar el barrio pesquero de la Barceloneta, ese barrio anteriormente isla, hecho de barracas. Y ahí todo se propició para acoger a los desahuciados, aquellos que se habían quedado sin hogar. En la ejecución, no solo se derribaron las casas de los habitantes, sino que también se acabó con los conventos de San Agustín y Santa Clara y se desvió la acequia condal que proveía agua de todo el barrio de la Ribera. Actualmente es un parque precioso de ocio, deporte, contemplación y un sinfín de actividades, pero antes era símbolo de terror. Aquellas personas tuvieron que deshacer su vida y rehacerla como buenamente pudieron. No recibieron ninguna indemnización y mucho menos podían protestar. Estábamos hablando de un rey. La Ciudadella fue considerada uno de los símbolos de más odio y resentimiento durante años y años. En ella se realizaban esas ejecuciones y también se servía de prisión política.
Desde bien pronto los barceloneses pidieron su derribo. Afortunadamente, en 1841 se hizo un amago de derribo y se propició una reflexión acerca del recinto. Este primer intento fue fallido, ya que la regenta María Cristina se echó para atrás. No tenía tan claro ceder la ciudadela. No obstante, finalmente, en 1869 vino su derribo definitivo y su restauración. El general Prim tuvo mucho que ver en ello. Puedes ver a caballo la estatua del general Prim en la entrada del zoo. Quien haya estado en la ciudadela seguramente se dé cuenta de que existe este gran monumento. Eso es debido a que el general Prim puso fin a todo este asunto en 1869 cuando decretó la donación del recinto y todos los terrenos de la ciudad a la ciudad de Barcelona, pidiendo simplemente a cambio la construcción de un parque público. Hoy en día es un museo de resquicios del pasado. Con la Revolución de 1868 comenzaría un nuevo momento de luz para este lugar. ¿Y qué luz? Pues es uno de los parques más espléndidos que existe. A partir de ese año comenzaría a asentarse el bello parque, al que posteriormente se le incluirían excelentes edificios y obras de arte. Hoy en día la antigua fortaleza se compone por resquicios como la capilla de la iglesia castrense frente al Parlamento de Cataluña, ese Parlamento que era el Arsenal, y el Palacio del Gobernador, que es un instituto de secundaria. Como buena Barcelona, construida por exposiciones, su creación se remonta a la época de la Exposición Universal de 1888. Como trasfondo, cualquiera que conozca Barcelona con un mínimo de historia sabe que esta ciudad se reestructura a base de grandes eventos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí en Barceloneando? O en Realidades, el blog que soporta y sustenta la información de estos podcasts. Exposiciones universales, forums, olimpiadas, eventos, todo ese networking, arte, eclosiona. La fortificación, la ciudadela, tenía que ser uno de esos ejes centrales de la ubicación de la Exposición Universal una vez ya desfortificada. Y para ello tenía que estar fabulosa. Pasó por chapa y pintura con artistas desconocidos como Fonseré, Gaudí y Montané. Obviamente esto de desconocidos es simplemente un anecdótico adjetivo sarcástico. Estos genios remodelaron los terrenos del parque. Esta remodelación fue llevada a cabo por los más grandes y dignos arquitectos conocidos en la ciudad. Dirigidos por Fonseré, trabajaron en común y experimentaron el inicio de sus carreras en algunos casos. Lluís Domènech Montané creaba un palacio neogótico y ese Baby Gaudí, por su parte, iniciaba esa obra hidráulica de la que hemos hablado y la cascada monumental. Se maquillaron los restos de la fortaleza con estilo cosmopolita, transformados en un jardín francés a imagen semejanza del jardín parisino de Luxemburgo, con mucha inspiración en jardines de las villas florentinas. El invernáculo, por su parte, se inspiraba en el Palacio de Cristal de la Exposición de Londres del 51. Al pobre Prim también lo pagaron, fundiéndolo en la guerra, puesto que el monumento del general Prim original era obra de Lluís Puigganer, y no obstante no es el actual, que fue derribado en la guerra civil para la creación de balas, igual que también pasó con la Mercè. Sería el creado por Frederic Marès en 1940 el que hoy tenemos. Este lugar también albergó a un parque de atracciones en 1911, como hemos hablado muchas veces en parques de atracciones perdidos de Cataluña, de Barcelona. Los eventos en la ciudadella son algo muy especial y común, tanto hoy en día como en el pasado. Y si no,
Quien haya podido pasear por la Merced lo ha podido confirmar. El Saturno Park, ese parque de atracciones que estaba ubicado en la Ciudadella, contaba con atracciones similares al Tutuki Splash, atracciones de agua, montañas rusas. Siendo un espacio lúdico muy popular en el siglo XX. Además, la Ciudadella es un museo vivo de escultura, arquitectura y un jardín botánico fantástico, porque no solo encontramos restos de la Exposición Universal y de Prim o de la antigua fortaleza, sino que existen numerosas obras de arte como bustos de mármol, monumentos a los voluntarios catalanes que lucharon en las guerras mundiales, el queridísimo mamut inmenso que guarda el parque, y otras especies como plataneros, gingos, pinos australianos, castaños de Indias, cipreses, yucas, palmetas, acacias de Constantinopla, magnolios y muchísimas especies más vegetales que elaboran un jardín botánico de interés especial. Posteriormente, y ya visto esto, paseado por sus escalinatas, los tramos más agrestes, los tramos más frondosos, por sus edificios, por esta obra de arte pequeñita en ese pulmón de la ciudad, podemos pasar la calle, cruzar y descubrir el Born. Podemos repostar en cualquier lugar. Podemos disfrutar de sus boutiques de diseño que se entremezclan con las callejuelas, sus escuelas de repostería, los locales gastronómicos más cool del panorama y un barrio que es indispensable para la comprensión de Barcelona, de la Barcelona medieval y de tu visita. Seguiremos avanzando en el próximo Barceloneando. Seguiremos desentrañando el Born, el Gothic, la Ciudadella, en este Barcelona mental, disfrutando de sus colores, disfrutando de los entresijos, disfrutando de las calles, disfrutando del amor, disfrutando de la plenitud y disfrutando de la experiencia que nosotros decidimos llevar a nuestra hora independientemente de donde estemos. Muchísimas gracias por este encuentro, muchísimas gracias por este viaje sin tiempo ni espacio. Recuerda que cuando la simplicidad entra en tu vida, las complicaciones se van. Eso es lo que intentamos con estos encuentros introspectivos y a la vez símbolo del disfrute y del viaje, el viaje a través de la vida y de nosotros mismos en esa creación de nuestra vida y realidad particular. Te invito a disfrutar más en todos nuestros contenidos en iVoox, Spotify, en Radio Viajera y sobre todo en mi blog Creando Realidades. Hasta el episodio que viene.